Milton Enríquez, embajador de Panamá en España, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hilario, muchas gracias. Bueno, se puede imaginar, porque hemos montado esta especie de museo casero aquí en el plató. Tome asiento, por favor. Gracias. Pero por si acaso no se lo imagina, y para que la gente lo sepa en casa, tiene que ver con un vídeo que es suyo y que se ha hecho viral. Es este. Ustedes tienen la obra de Cervantes, de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, todas que son obras de naturaleza universal. Ustedes inventaron la fregona y el chupachup. Ustedes le meten un palo a cualquier cosa. Han tenido la transición de dictadura a democracia más exitosa del siglo XX. Ejemplar. Si tienen este país maravilloso, ¿por qué se quejan? Explíquenos, embajador, ¿dónde se graba este vídeo? ¿Cómo se graba este vídeo? ¿Por qué dice usted estas cosas de España tan maravillosas? Como embajador de Panamá ante el Reino de España, a mí me invitan empresas, firmas de abogados o de contabilidad a que les hable a sus clientes o gremios empresariales, a que le hable a sus agremiados sobre Panamá. Y me invitaron de una firma a una reunión un jueves en la noche a hablarle a sus clientes sobre Panamá. Y me presenté, era un ambiente mucho más distendido, no era una oficina, realmente era una casa, un apartamento, un piso, y hablé de Panamá. Y también de España. Claro, cuando hablé de Panamá y al empezar a mí me dijeron, esto es off the record, puedes decir lo que quieras, que aquí esto no se va a citar. Así que yo hablé bien de mi país, me hicieron un par de preguntas de otros temas y cuando sale la pregunta sobre España y empiezo a darles mi opinión de España, alguien me grabó. Luego cuando me explicaron quién fue, me dijeron, mira, lo que pasa es que habías hablado tan bien de Panamá que cuando empezaste a hablar de España, la señora que te grabó quería que su niña de 10 meses algún día pudiera ver estas palabras. Y los que estaban al lado de ella, que se dieron cuenta que me había grabado, le pidieron el video. Y ahí se fue de control. Y el viernes... a difundirse y efectivamente se hizo viral. Me imagino que se quedarían todos sorprendidísimos de su conocimiento sobre España, igual que nos hemos quedado sorprendidos nosotros. No sé si eso es desde que está usted aquí, que no hace tanto tiempo, o viene de mucho antes. Bueno, a mí me gusta la historia y me gusta conocer los países en general. Yo me siento a conversar con alguien de algún país y le empiezo a hacer preguntas para actualizarme sobre su país. Por supuesto, de España, por ser la madre patria, la relación con Panamá, y cuando ya venía para acá como embajador, pues me he preocupado de leer más y de recorrer más España y ver los lugares y conocer las historias. Y es un país maravilloso y la pregunta se la dejo, ¿por qué se quejan? Luego le voy a hacer yo esa pregunta, a ver si me la sabe responder. Ahora vamos a ver si con nuestro compañero Lobato vamos haciendo un repaso más o menos pormenorizado de algunos de los personajes de los que usted habla en este vídeo. Lobato, cuando quieras. Muy buenas, ¿qué tal? Soy el ujier de la Sexta Noche, de la pinacoteca de la historia de la Sexta Noche. Nos dio una alineación que no estaba nada mal. Teníamos con el uno a Cervantes, teníamos a Goya, teníamos a Quevedo, teníamos al Greco, teníamos a De las Casas, bueno, teníamos a muchos. En esta alineación que nos dio usted, ¿cuál diría que sería su favorito, si lo hay? Bueno, todos hacen una gran contribución, pero creo que el de mayor impacto para España y para la humanidad ha sido Cervantes. De hecho, ahí mencionaba yo que la segunda obra más publicada después de la Biblia es Don Quijote, en todos los idiomas. Y el impacto de la obra cervantina, no solamente en la riqueza del lenguaje, sino en su nueva narrativa, la nueva novela que él plantea, genera un cambio de época. Y creo que la figura de mayor impacto en la literatura española debe ser Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Tenemos algo de Quijotes, los españoles, ahora que ya nos conoce un poquito más? Sí, yo creo que tienen de Quijote y tienen de Sancho. Yo creo que la combinación que planteaba Cervantes era las facetas del español y, por supuesto, todos sueñan con su Dulcinea. Por cierto, echaba a alguien, porque como la charla era más o menos improvisada, ¿echaba a alguien de menos dentro de este repaso? Bueno, como era de toda la historia de España, en esta ocasión no hablé de Picasso, de Dalí, de Miró. O sea que esto no es algo que pasó hace 400 o 500 años. España ha seguido contribuyendo al acervo cultural, sobre todo pictórico de la humanidad, con grandes artistas, no solo en esa época, sino también en el siglo XX. Muchas gracias. Embajador, respóndanos, lo hablábamos antes, a la pregunta que usted se hacía y que dejaba en el aire. A ver si usted tiene la respuesta. Si tenemos este país tan bueno, ¿de qué nos quejamos? Hemos estado hablando también en otras entrevistas de eso, ¿no? El tema sale.
yo no tengo una explicación certificada, pero tengo unas 3 teorías combinadas. Lo primero es la leyenda negra. La leyenda negra se la inventan los enemigos de España, casualmente para bajarle la moral a los españoles, para que los españoles tuvieran menos energía social o menos energía espiritual para competir con ellos en el esquema de poder del mundo. Y no hemos sido capaces de deshacernos de ella, bueno, de alguna forma, ¿no? Sí, Todavía por eso, la arrastramos. Aquí se habla mucho de la destrucción de la Armada Invencible con Felipe II, y fue la naturaleza. Pero no se habla de la destrucción de la contraarmada inglesa frente a las costas de Portugal, que no fue por obra de la naturaleza, sino por una derrota militar. En las discusiones sobre el mundo marítimo se habla de que al perderse la Gran Armada se pierde la capacidad imperial de España, pero no se habla de la destrucción de la contraarmada, ni tampoco se habla de la derrota de Vernon ante Cartagena de Indias, en la actual Colombia, por parte de Leso, que impide que esa parte de América también quedara bajo la dominación británica. Y fue una defensa heroica. Entonces, se habla de Trafalgar, pero no se habla de Cartagena. En ese sentido, creo que hay que hacer un trabajo de dejar la propaganda e ir a la historia con respecto a la leyenda negra. Tampoco caer en la leyenda dorada, que va a desconocer todo aquello que no es luminoso. El segundo elemento posible es, en una buena parte de España, la jactancia es mal vista. Uno tiene que ser modesto, reservado, humilde, así que jactarse de los logros no se considera propio de un español o de algunas partes de España. Y lo tercero, en la comunicación social, particularmente la comunicación política, lo que hacen los candidatos que quieren desplazar a otro del poder es decir todo lo que está mal. Y lo que hacen los líderes sociales cuando quieren espacio en el mundo político es decir todo lo que está mal. Y sabemos que lo que vende audiencia, lo que vende periódico, es hablar de lo que está mal. Es muy poca audiencia se consigue hablando de lo que está bien. Entonces, esa combinación de factores hace que el discurso general probablemente tienda más a la crítica que al reconocimiento. Bueno, ya le hemos encontrado un pero a nuestro país, uno actual, el de los políticos. ¿No le gustan a usted demasiado a los políticos de nuestro país? Me parecen muy bien, porque esos dirigentes que ustedes han tenido en el campo político, en el campo mediático, social, han llevado a este país a nuevas glorias. No solamente estamos hablando del siglo de oro, estamos hablando que hoy en día España es el país más longevo del mundo, a la par de Japón. Estamos hablando que tienen el mayor territorio dedicado al cultivo orgánico de Europa. Estamos hablando que son la 4ª economía de Europa y la número 13 del mundo. Eso es producto de su liderazgo político, su liderazgo social, empresarial y cultural. Así que los dirigentes de hoy, y ustedes acaban de tener un abrupto cambio generacional. Ustedes en los últimos 3 años o 4 han cambiado de jefe de Estado y prácticamente toda la clase política ha sido renovada y España sigue creciendo. Y quizá porque nos gusta hablar, como usted dice, también de lo malo y no solamente de lo bueno, vamos a hacer ahora ese otro repaso, el de, bueno, otras cosas que las que a lo mejor no hemos sido ni tan buenos ni tan brillantes. Muy bien. O como mínimo polémicos, porque son unas figuras históricas que históricas son, pero que no se nos olvide que como mínimo nos han dejado, pues como mínimo diversidad de opiniones. Tenemos a Pizarro y a Hernán Cortés. No se nos olvide que muchos países en Latinoamérica el 12 de octubre lo que celebran es el Día de la Resistencia Indígena. Me gustaría que por favor escuchara las palabras de López Obrador, que hace tan solo unos meses pedía esto. Envié ya una carta al rey de España para que se haga un relato de agravios y pida perdón a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos, la llamada conquista, hizo con la espada y con la cruz. Causó cierto revuelo en España, porque hubo gente que opinaba que quizás sí, quizá no. Desde una visión en el otro lado del Atlántico, díganos, ¿qué debería hacer quizá España? ¿O cuál sería la postura que se desea desde allí? Sí, tenemos que ver el encuentro que produce España de la civilización europea con la americana en la perspectiva de lo que fue la labor de España y Portugal, pero sobre todo España, y la que tuvieron otras potencias europeas. España llega a América
y ya Isabel la Católica planteaba que había que reconocerle los mismos derechos a los nuevos súbditos que ella tenía. España es el único país que se plantea si lo que estaba haciendo estaba bien o no, con el padre de las casas planteando las simientes de los derechos humanos. Lo que el presidente López Obrador habla como algo moderno, lo plantea el padre de las casas hace 500 años. Y luego el padre Vittoria en Salamanca lo plantea desde el punto de vista del derecho internacional, lo que llamaba él el derecho de gentes. Él plantea la discusión si era o no apropiado que España hiciera lo que estaba haciendo. Pero a diferencia de otras naciones europeas que arrasaron con las poblaciones, en España se produce con los habitantes del continente americano un mestizaje. Tan es así que en el año 1812, cuando se convoca las Cortes de Cádiz para producir la primera constitución que rige no solo para España, sino para Latinoamérica, y que fue el modelo de las constituciones que luego hicimos nosotros, 5 de los delegados venían de América, y uno de esos delegados, de Mosquera Figueroa, fue presidente de las Cortes y fue regente de todo el reino español, incluyendo las Américas. Un nacido en Popayán, la actual Colombia, fue regente de España. Eso no pasaba con ninguna colonia en otros temas. Ahora bien, Hernán Cortés, que tal vez me quieres hablar de él, Hernán Cortés llega a lo que luego llamaron la Nueva España, el actual México, con 1.500 hombres, pero llega a Tenochtitlán, a la capital, con 4 o 5 españoles, 3 caballos y 2 perros, y el ejército que lo acompañaba era un ejército indígena tlaxcalteca, que era un pueblo sometido por los mexicas, que conocemos como los aztecas, y los que realmente conquistan Tenochtitlán son los tlaxcaltecas. Tan importante fue eso que el rey de España les da fuero, al igual que los vizcaínos, y que uno de los 5 delegados a las Cortes de Cádiz era un tlaxcalteca. Así que cuando hablamos de lo que fue ese encuentro, y que hubo violencia y que hubo espadas, sí, y que hubo algunos conquistadores crueles y salvajes, sí, pero también hubo actos de reivindicación de pueblos indígenas sometidos por otros indígenas que con el liderazgo de los españoles se liberaron de sus opresores. Entonces eso hay que verlo en su contexto. Hablaba de contexto, vamos a poner en contexto porque decía 1812, Constitución de Cádiz. Bueno, pues Fernando VII, que en España es una de las, bueno, pues se ha considerado el rey más nefasto de los últimos siglos. Bueno, pues Fernando VII ignoró la Constitución Liberal de Cádiz. Fernando VII fue llamado el deseado, pero lo que hizo fue instaurar de nuevo el absolutismo. Y una de las cosas más terribles que se ha podido pasar es que en un momento dado, cuando volvió a entrar en España, cuando volvió a entrar en Madrid, los ciudadanos madrileños quitaron los caballos y al grito de vivan las caenas fueron ellos los que le iban llevando. ¿Eso dice mucho, dice poco de cómo somos los españoles o dice mucho de cómo era la situación en ese momento? Fernando VII es un rey con más oscuros que claros, pero en cierta época de su gobierno tuvo periodos de liberalismo, de acuerdo a quién era el valido que gobernaba, pero hizo otra cosa que yo considero peor que todo lo anterior. Le ha mandado una carta a Napoleón Bonaparte pidiéndole que lo adopte como hijo, ¿ok? Y finalmente, que él era la esperanza de independencia de los españoles, fue de los más serviles con Napoleón. Producto de su muy mal gobierno, empiezan a darse los movimientos independentistas en América, pero no era para independizarse de España, era para independizarse de José Bonaparte y de Napoleón Bonaparte, pero mucho producto del muy mal gobierno de una persona que no estaba capacitada para el momento de la historia que le tocó vivir. Hablamos de momentos de la historia. En un momento muy reciente tuvimos a Francisco Franco y queríamos preguntarle también por su experiencia. Ahora, como bien sabe, está habiendo muchísima polémica al respecto de la exhumación del dictador por parte, bueno, del Valle de los Caídos. Ustedes tienen una experiencia muy reciente con Noriega en este sentido. Noriega fue incinerado y fue enterrado en la privacidad de su familia. ¿Qué se tiene que hacer con un dictador en este sentido? ¿Es comprensible que ahora mismo exista una polémica sobre si sacarle del Valle de los Caídos o no? En el caso de Noriega en Panamá, nosotros pasamos la página y hemos seguido construyendo, ¿ok? A la familia de Noriega se le trata con total normalidad y él estuvo preso hasta el último día de su vida. Cuando fue al hospital lo operaron y murió en la mesa de operaciones. Cuando yo era ministro de gobierno, antes de ser embajador, Noriega estaba bajo mi custodia porque el sistema penitenciario estaba bajo mi autoridad. Y yo luché contra Noriega en las calles, arriesgué mi vida, pero yo velé porque los derechos humanos de Noriega se tutelaran hasta el último minuto.
Y la persona que era jefe del sistema penitenciario, nombrada por mí, había sido un militar que se había alzado contra Noriega y que él lo había tomado preso y lo había mandado a torturar. Y él velaba por los derechos humanos de Noriega. A pesar de ser un dictador, embajador. Claro, ¿por qué? Porque sigue siendo persona, o siguió siendo persona, y en la persona que comete un delito o un dictador, nosotros no podemos comportarnos con ella como ella se comportó con nosotros, porque seríamos igual que esa persona. ¿Y en Panamá hay algún tipo de monumento de homenaje a Noriega? Algo parecido a lo que existe en España con el Valle de los Caídos. No lo hay en Noriega, ni creo que lo va a haber. En el caso de la Guerra Civil de España y en el caso de las 5 décadas que gobernó Francisco Franco, yo creo que lo que yo podría contestar en mi cargo diplomático es lo que contestó el primer ministro de China, Zhou Enlai, cuando le preguntaron sobre la Revolución Francesa, y dijo, too soon to tell, demasiado pronto para opinar. Yo pienso que ustedes todavía tienen que hacer mucho diálogo entre ustedes para llegar a la verdad profunda de todo lo que pasó. Yo escucho historias parcializadas de uno y otro bando y todavía no es el momento de que un extranjero venga a decirles qué pasó. Esto es lo que se llama diplomacia, por algo es usted diplomático. Gracias, embajador, por haber estado con nosotros aquí en La Sexta Noche. Gracias por sus palabras y por habernos levantado la autoestima. Ya nos despedimos mucho más satisfechos.